En este tercer bloque veremos los cambios que se producen en los potenciales de reducción al trabajar con concentraciones distintas del estado estándar, aplicando la ecuación de Nernst, tanto para pila como para semipila. Combinaremos las semipilas de manera tal de formar una pila y estudiaremos el efecto del pH sobre el potencial de reducción. Y por último, abordaremos el tema de pilas de concentración. Hasta ahora vimos cómo calcular el potencial para una pila en condiciones estándar. No obstante, existe una ecuación que relaciona el potencial de la pila y la concentración de reactivos y productos de una reacción redox en condiciones que no corresponden al estado estándar. Se llama ecuación de Nernst. Dado que las concentraciones de las especies redox involucradas no se encuentran en condiciones estándar, se trabaja con el cociente de reacción Q, que indica la relación entre las concentraciones molares de los productos y reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos, para poder así establecer la influencia que tienen las concentraciones de dichos productos y reactivos sobre el potencial de la pila. Veremos dos expresiones de la ecuación de Nernst. La primera permite obtener el potencial para la semipila de oxidación o de reducción por separado, a partir de considerar las concentraciones molares, las especies reducidas y oxidadas que participan en cada semireacción. De esta forma, es posible calcular el potencial de la pila como la diferencia entre los potenciales del cátodo y del ánodo hallados de forma independiente a través de la ecuación de semipilas. La segunda ecuación permite obtener el potencial de la pila a partir de considerar las concentraciones molares de todos los productos y de los reactivos involucrados en la reacción redox. Siempre será necesario elevar a las concentraciones molares de las especies químicas a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Ahora vamos a considerar el efecto del pH en el potencial de reducción. Algunas especies químicas involucran protones, iones hidronio o hidroxilos en el proceso redox. Se trata de un caso particular de cómo las concentraciones afectan al potencial de reducción de una especie química, simplemente analizando cómo impactan los cambios de concentración de protones u oxidrilos sobre el valor del potencial. A modo de ejemplo, trabajaremos con la reacción de reducción del anión permanganato a catión manganeso 2+. Este proceso transcurre en medio ácido, tal como queda demostrado por la ecuación química balanceada. Aplicando el principio de Le Chatelier, es posible ver que si aumenta la concentración de protones, es decir, disminuye el pH, la reacción se desplazará hacia la formación de iones manganeso 2+, para restablecer el equilibrio. Esto significa que al disminuir el pH se favorece la reacción de reducción o, lo que es lo mismo, aumenta el potencial de reducción del permanganato, otorgándole mayor poder oxidante. Un caso especial de pilas son las pilas de concentración, y este tipo de pilas tenemos la misma especie en el ánodo y en el cátodo, y lo que distingue a los compartimientos es la concentración de la solución acuosa. En el ejemplo se muestra una pila donde el compartimiento de la izquierda, el electrodo de cobre, está sumergido en una solución de sulfato de cobre 0,025 molar, mientras que la de la derecha tenemos un electrodo también de cobre sumergido en una solución de sulfato de cobre 1,5 molar. Al tratarse de la misma especie, ambas tendrán el mismo potencial estándar de reducción. Entonces, ¿cómo identificamos dónde se va a llevar a cabo el proceso de reducción y dónde el de oxidación? Si consideramos la relación de reducción, aplicamos el principio de Le Chatelier, veremos que cuanto más concentrada está la solución de iones cobre 2+, mayor tendencia habrá hacia la formación de cobre cero, es decir, se favorece el proceso de reducción. De esta manera, es posible establecer que aquella especie con mayor concentración de cobre
La 1,5 molar será la que se reduzca oficiando de agente oxidante, mientras que la más diluida, el cobre 0,025 molar, se oxidará, es decir, es el agente reductor. El potencial eléctrico que se produce en este tipo de pila es el resultado de la tendencia a igualar la concentración de ambas semipilas, por disminución de la concentración de la solución más concentrada y aumento de la misma en la solución más diluida. El diagrama de la pila se confecciona igual a lo visto anteriormente, ubicando a la izquierda el polo negativo, seguido por el ánodo, compuesto por el electrodo de cobre, la línea vertical, luego la solución con los iones cobre 2+, 0,025 molar, y a continuación las dos líneas que indican la presencia del puente salino. Luego la solución de iones cobre 2+, 1,5 molar, seguida por la separación física mediante una línea vertical del cátodo de cobre, finalizando con el polo positivo. Si prestamos atención a cómo resulta el balance neto del proceso de óxido-reducción, vamos a identificar como reactivo a la solución de iones cobre 2+, 1,5 molar, y como producto a la solución de iones cobre 2+, 0,025 molar. Al reemplazar las concentraciones de productos y de reactivos en el cociente de reacción en la ecuación de Nernst para pilas, vemos que en el numerador ubicamos a la especie diluida y en el denominador a la especie concentrada. La pila de concentración seguirá funcionando hasta que se igualen las concentraciones. En esta diapositiva le presentamos la bibliografía sugerida para revisar el tema.